Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que fenomenal, listos para sumergiros en una historia que, la verdad, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas del mundo del espectáculo turco, y me atrevería a decir del mundo entero. Sí, como ya habréis leído en el título, vamos a desmenuzar, analizar y sobre todo, a soñar un poquito con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que la pregunta del millón, la que todos nos hacemos una y otra vez, es ¿están juntos? ¿Son solo amigos? ¿O es que simplemente son maestros del marketing que saben cómo mantenernos enganchados? Bueno, pues hoy vamos a intentar, con toda la cautela y el respeto que se merecen, acercarnos un poco más a la respuesta. Vamos a repasar sus momentos más icónicos, sus declaraciones más ambiguas y, por supuesto, todos los rumores que han circulado desde que nos enamoraron en Senkalkapm, Love is in the air. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de especulaciones, recuerdos y quizás alguna que otra confirmación sorprendente, quiero pediros algo muy importante: suscribiros al canal. Si os gusta el contenido sobre series turcas, sobre actores turcos, sobre romances de ensueño y sobre chismes del mundo del espectáculo, este es vuestro sitio. Así que dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo. Nos encanta leeros. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar. La historia de Kerem y Hande, o Anker, como los conoce cariñosamente la fanaticada, es una historia que comenzó, como tantas otras, en un set de rodaje. Fue en 2020 cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Senkalkapm, una comedia romántica que rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era palpable, tan real, tan intensa que inevitablemente, la pregunta surgió: ¿esa magia se trasladaba también fuera de la pantalla? Al principio, ambos actores negaron cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran simplemente buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero claro, con cada entrevista, con cada foto en redes sociales, con cada interacción pública, las sospechas no hacían más que aumentar. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y entonces llegó el fatídico verano de 2021. Kerem y Hande fueron vistos juntos de vacaciones en Maldivas. ¡Bomba! Las fotos de ambos disfrutando del sol, del mar y de la compañía mutua inundaron las redes sociales. Ya no había lugar a dudas, Anker era real. Confirmaron su relación de una manera discreta pero inconfundible, compartiendo fotos similares en sus perfiles de Instagram, sin necesidad de declaraciones explícitas. Fue un momento de euforia para todos los fans, que vieron cómo su sueño se hacía realidad. La pareja de ficción se había convertido en una pareja real. Durante los meses siguientes, Kerem y Hande vivieron su romance a la vista de todos. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Se decía que Kerem y Hande habían dejado de seguirse en redes sociales, que no se les veía juntos desde hacía semanas y que algo no iba bien entre ellos. Y efectivamente, poco después, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían roto. La noticia fue un duro golpe para los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían roto? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. Y otros simplemente creían que el amor se había acabado. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande dieron explicaciones públicas sobre los motivos de su ruptura. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la del otro. Pero a pesar de su silencio, los rumores y las especulaciones no cesaron. Y como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a surgir informaciones sobre posibles nuevas parejas para ambos. Se vinculó a Hande con varios hombres, entre ellos el actor Kaan YLDRM y el empresario Mehmet Dinçerler. Mientras que a Kerem se le relacionó con varias actrices internacionales. Sin embargo, ninguno de estos rumores se confirmó. Y a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande comenzaba a desvanecerse. Pero como en toda buena historia de amor, siempre hay un rayo de esperanza. Y en el caso de Anker, ese rayo de esperanza ha brillado en los últimos meses.
Han sido varios los indicios que han hecho pensar a los fans que una reconciliación podría ser posible. Para empezar, Kerem y Hande han vuelto a seguirse en redes sociales. Un gesto que, aunque pueda parecer insignificante, para los fans de Anker es una señal inequívoca de que algo está pasando entre ellos. Además, ambos han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. No hay fotos que los muestren juntos, pero la coincidencia de lugares y fechas ha hecho saltar todas las alarmas. Y luego están las declaraciones de Kerem Bürsin. En varias entrevistas recientes, el actor ha hablado de Hande con mucho cariño y respeto. Ha elogiado su talento, su belleza y su personalidad, y ha dejado claro que la guarda un gran aprecio. Incluso ha llegado a decir que Hande es una persona muy importante en su vida y que siempre le deseará lo mejor. Pero la declaración que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha dado pie a este vídeo es la siguiente. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron directamente si Hande era su vida, Kerem sonrió tímidamente y respondió: Hande. Hande es una persona muy especial. No puedo decir más. ¡Boom! ¿Qué significa esto? ¿Acaso Kerem está confirmando, de manera sutil, que él y Hande han vuelto? ¿O simplemente está siendo amable y respetuoso con su expareja? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta declaración ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de todos los fans de Anker. Y ahora, aquí es donde entra vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Kerem y Hande han vuelto? ¿O pensáis que son solo amigos? ¿Creéis que Kerem simplemente está siendo un caballero al hablar de Hande? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encantaría saber vuestra opinión. Analicemos un poco más fríamente las posibilidades. Por un lado, es posible que Kerem y Hande hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. Quizás durante este tiempo separados, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y han decidido darse una segunda oportunidad. En este caso, la declaración de Kerem podría ser una confirmación velada de su reconciliación. Por otro lado, también es posible que Kerem y Hande sigan siendo solo amigos. Quizás, después de su ruptura, han conseguido mantener una buena relación y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. En este caso, la declaración de Kerem podría ser simplemente una muestra de cariño y respeto hacia una persona que ha sido muy importante en su vida. Y luego está la tercera posibilidad, la más cínica, quizás, pero no por ello menos probable, que todo sea una estrategia de marketing. Es cierto que la relación entre Kerem y Hande generó una gran expectación mediática y que su ruptura supuso un duro golpe para sus fans. Quizás ambos actores o sus representantes hayan decidido jugar con esta expectación para mantener su nombre en la palestra y seguir generando interés en sus proyectos. En este caso, la declaración de Kerem podría ser simplemente una forma de alimentar los rumores y mantener viva la llama de Anker. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera mucho interés y debate. Y es que al final, todos nos sentimos un poco identificados con su historia. Todos hemos tenido alguna vez una relación que nos ha marcado, una relación que ha terminado pero que sigue viva en nuestro recuerdo. Y quizás por eso nos resistimos a creer que la historia de amor entre Kerem y Hande ha llegado a su fin. Ahora, independientemente de si están juntos o no, lo que sí está claro es que ambos son unos grandísimos profesionales. Hande sigue triunfando con sus nuevos proyectos, demostrando que es una actriz versátil y talentosa. Y Kerem por su parte está conquistando Hollywood, abriendo camino para otros actores turcos y demostrando que tiene talento de sobra para triunfar en el mercado internacional. Y al final, quizás eso es lo más importante. Que ambos sean felices y que sigan cumpliendo sus sueños, independientemente de si lo hacen juntos o por separado. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y seguir apoyándolos en sus proyectos. Así que para recapitular un poco, hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su ruptura y los rumores de reconciliación. Hemos analizado la reciente declaración de Kerem y hemos planteado diferentes posibilidades sobre el estado actual de su relación. Y sobre todo hemos intentado entender por qué esta pareja sigue generando tanta expectación y emoción en todo el mundo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Recordad que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y rumores, y que la verdad, solo la conocen Kerem y Hande. Pero al final, ¿a quién no le gusta soñar un poquito con una historia de amor que quizás, algún día, tenga un final feliz? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido un rato. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encanta saber vuestra opinión. ¿Creéis que volverán? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino? Contadme todo.
Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchísimos más vídeos sobre series turcas, sobre actores turcos y sobre todo lo que os apasiona. Así que no os lo perdáis. Os espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Ampliando la noticia. Anker, el laberinto del amor turco, ¿hay luz al final del túnel? Pero esperen, la historia no termina aquí. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este torbellino de emociones, especulaciones y análisis exhaustivos. Porque seamos honestos, la historia de Anker es mucho más que un simple culebrón de celebridades, es un espejo de nuestras propias ansias de amor, de nuestras propias decepciones y de nuestras propias esperanzas. El fenómeno Senkalkapm, el escenario del primer encuentro Para entender la magnitud de Anker, debemos retroceder al punto de partida, Senkalkapm. Esta no fue simplemente una serie turca más. Fue un fenómeno global. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con una personalidad peculiar, resonó con audiencias de todo el mundo. ¿Por qué? Porque era una comedia romántica con todos los ingredientes necesarios para el éxito, una trama atractiva, personajes entrañables, situaciones divertidas y, lo más importante, una química innegable entre los protagonistas. Pero no era solo la trama lo que enganchaba, era la forma en que Kerem y Hande interpretaban sus papeles. Su conexión era palpable, su complicidad evidente. Era difícil creer que no había nada más entre ellos. Y es que Senkalkapm no solo lanzó a Kerem y Hande al estrellato internacional, sino que también creó una comunidad de fans apasionados que se involucraron profundamente con la serie y por supuesto con la relación entre los protagonistas. Los fans analizaban cada escena, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Crearon cuentas de fans dedicadas a Anker, compartieron memes, fanfiction y vídeos editados. Se convirtieron en detectives del amor, buscando la verdad detrás de la pantalla. Más allá de la pantalla, el juego de las redes sociales En la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la vida privada es cada vez más difusa. Y Kerem y Hande lo sabían muy bien. Utilizaron sus perfiles de Instagram para interactuar con sus fans, para compartir momentos de su vida cotidiana y por supuesto, para alimentar los rumores sobre su relación. Al principio, eran sutiles. Fotos de ambos en el set de rodaje riendo y bromeando. Mensajes de felicitación por sus cumpleaños. Comentarios en sus publicaciones elogiando su trabajo. Pero a medida que la serie avanzaba y la presión de los fans aumentaba, las pistas se volvieron más evidentes. Y luego llegaron las vacaciones en Maldivas. El golpe definitivo. Las fotos de Kerem y Hande disfrutando de un paraíso tropical juntos confirmaron lo que todos ya sospechaban, eran pareja. La reacción de los fans fue explosiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría y de emoción. Anker era oficial. Durante su relación, Kerem y Hande continuaron utilizando las redes sociales para compartir su amor con el mundo. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. La ruptura, el silencio y las especulaciones Pero como hemos dicho antes, la felicidad no duró para siempre. La noticia de su ruptura fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían roto? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunos decían que la presión mediática había sido insoportable. La constante atención de los fans y los medios de comunicación había afectado su relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. Hande quería centrarse en su carrera como actriz, mientras que Kerem quería explorar nuevas oportunidades en Hollywood. Y otros simplemente creían que el amor se había acabado. Que la magia que los había unido en Senkalkapm se había desvanecido. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande dieron explicaciones públicas sobre los motivos de su ruptura. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y la del otro. Pero como suele ocurrir en estos casos, el silencio solo alimentó las especulaciones. Los nuevos amores, o no, el círculo de las sospechas Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem fueron vinculados con otras personas. Hande fue relacionada con el actor Kaan YLDRM y con el empresario Mehmet Dinçerler, con quien incluso llegó a estar comprometida. Kerem, por su parte, fue vinculado con varias actrices internacionales, como Stephanie Cayo y Adriana Lima.
Sin embargo, ninguna de estas relaciones llegó a confirmarse. El compromiso de Ande con Mehmet Dinçerler fue repentino y fugaz. Se comprometieron en febrero de 2023 y se separaron tan solo 5 meses después. Y las relaciones de Kerem con otras actrices nunca pasaron de ser rumores. Esto alimentó aún más las esperanzas de los fans de Anker. Si ninguno de los dos había encontrado el amor en otra persona, significaba que aún quedaba una posibilidad de reconciliación. *** El regreso a las redes sociales, un nuevo capítulo ***. Y entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Kerem y Hande volvieron a seguirse en redes sociales. Un gesto que para los fans de Anker era una señal inequívoca de que algo estaba pasando entre ellos. Además, ambos fueron vistos en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. No hay fotos que los muestren juntos, pero la coincidencia de lugares y fechas no puede ser una simple casualidad. ¿Están intentando ser discretos? ¿Quieren mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática, o simplemente están siendo amigos y las coincidencias son inevitables? *** La declaración de Kerem, la bomba definitiva ***. Y luego, llegó la declaración de Kerem en la reciente entrevista. Cuando le preguntaron directamente si Hande era su vida, el actor sonrió tímidamente y respondió: Hande. Hande es una persona muy especial. No puedo decir más. Boom, ¿qué significa esto? ¿Acaso Kerem está confirmando, de manera sutil, que él y Hande han vuelto, o simplemente está siendo amable y respetuoso con su expareja? La verdad es que no lo sabemos.